blindadas que se presentarán al pueblo de Lima. Aquel que quiera agredir a nuestra patria tendrá una terrible sorpresa. El Perú está preparado para defenderse en todos los campos. Tal como han podido ver, señores congresistas, el entonces presidente de la República, Alan García, fue más allá de señalar montos gruesos, como yo lo hice, relativos a las compras de material bélico. Él detalló en qué consistían tales compras, mencionó el tipo de armas, información que era reservada. En otras palabras, vulneró la clasificación de las compras de material bélico que yo no revelé a la opinión pública. Finalmente, durante la gestión del expresidente García, no solo se efectuaron compras secretas, sino que se suscribieron 10 millonarios acuerdos de gobierno a gobierno, cuyo detalle sobre montos y conceptos puedo informar a la representación nacional, pero en sesión reservada. Señores, de acuerdo al reglamento no hay interrupciones en esta etapa. Al final, con todo gusto, le doy a la palabra. Se podrá expresar todo ello cuando toque su intervención, congresista, con todo respeto se lo digo. Continúe, por favor. Continúe, señor ministro. Gracias, señor presidente. Como he manifestado anteriormente, la difusión de información de los procesos de contratación realizados por el sector se ajusta a los límites que nos establece la normatividad vigente en la materia. A mayor abundancia de defensa que yo podría detallar en sesión reservada si la representación nacional así lo estima pertinente. Siguiente pregunta. Pregunta número 27. Dichas adquisiciones y contrataciones secretas fueron objeto de revisión por la Contraloría General de la República y de control político por el Parlamento a través de las comisiones de fiscalización y de defensa. El motivo para difundirlas no fue político, distraer a la opinión pública ante las críticas de la oposición a su gestión. Ya le respondí. Ya le respondí. ¿Ya respondió esta pregunta? Sí, la 28 toca. La 28, claro. Siguiente pregunta, por favor, la 29. 28 toca. La 28, así es, la 28. Pregunta número 28. Para que el ministro diga sí, desde que juró el cargo el 24 de julio de 2012 hasta el 13 de enero de 2013, es decir, durante 174 días o 5 meses y medio, solicitó alguna vez información respecto del contrato del Comando Conjunto con la empresa Global CST. ¿En qué consistió este? ¿Qué metas se alcanzaron? ¿Cuántos expertos israelíes participaron como asesores? ¿Qué beneficios trajo a la lucha antisubversiva? ¿Cuántos oficiales y suboficiales fueron entrenados? ¿Y qué modificaciones promovió en materia de inteligencia? Su respuesta, señor ministro. Gracias, señor presidente. Cuando asumí el cargo de ministro de Defensa, recibí del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas información verbal sobre el mencionado contrato. Sin embargo, mi despacho nunca tuvo el expediente de contratación, toda vez que desde 2 gestiones anteriores a la mía, el Comando Conjunto había remitido la documentación al órgano de control institucional del Ministerio de Defensa para que se realice una acción de control. Luego de ello, el exministro Otárola trasladó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los resultados del informe de control para su respectiva implementación, tal como podrán ver en el documento en pantalla. En agosto de 2012, la Contraloría General de la República y de oficio dio a conocer a OSI del MINDEF que el informe que emitió sobre el caso Global quedaba sin efecto. Procediendo dicho organismo superior de control a realizar un nuevo análisis del caso. Cabe indicar que, teniendo la documentación la condición de secreta, no podía sacarse fotocopias de respaldo. Por ello,
Cuando solicité verbalmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la información sobre el mencionado caso, este ya se encontraba en revisión por los órganos de control, razón por la que, reitero, no tuve el expediente respectivo. Por el contrario, dispuse que se presten todas las facilidades necesarias para que la Contraloría pudiera desarrollar su trabajo en forma óptima, tal como lo podrán observar en el documento de octubre de 2012 que muestro a continuación. Por lo expuesto, mi despacho tomó las previsiones necesarias para exigir la transparencia e idoneidad de la investigación del caso Global por parte de la Contraloría General de la República. En esa línea y de respeto a las instancias correspondientes, debo manifestar a la representación nacional que el día 15 de febrero del presente año, el que les habla y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nos presentamos ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República con la finalidad de brindar información sobre dicho proceso de contratación y respondimos a las preguntas que hicieron los distintos congresistas. Siguiente pregunta. Pregunta número 29. Para que el ministro diga cuáles son las razones para haber modificado el Decreto Supremo 052/2001 PCM mediante el Decreto Supremo 205/2012 EF, lo que ha permitido ampliar de manera indiscriminada la relación de obras, bienes y servicios que pueden ser calificados de secretos, permitiendo que dichas adquisiciones y contrataciones sean exoneradas de procesos de selección. ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, señor presidente. El Decreto Supremo número 052/2001, vigente desde mayo de 2011 y que fuera expedido durante el gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua, estableció la relación de bienes y servicios a los cuales se encuentra limitada la exoneración de procesos de selección por causal de secreto militar. Corresponde señalar que la citada relación fue modificada a través del Decreto Supremo 205/2012F, el mismo que incorpora a la referida lista la propuesta del Ministerio de Defensa únicamente para la adquisición de bases militares y bases contrasubversivas ubicadas en zonas declaradas en estado de emergencia, así como los bienes y servicios que sean necesarios para su funcionamiento e implementación. La modificación tuvo por objeto evitar que elementos terroristas puedan conocer la ubicación o distribución de las bases o dependencias militares estratégicas, la naturaleza, ubicación, cantidad y operatividad del material bélico disponible, así como la capacidad de albergue del personal asignado a la base. En ese sentido, también es importante salvaguardar los datos de los contratistas y personas que directamente ejecuten la construcción de una base, dado que si elementos terroristas contaran con la información que estos administran, se podría vulnerar la seguridad de nuestras instalaciones. En este sentido, debo expresar que la única compra que ha efectuado el Ministerio de Defensa al amparo de este dispositivo legal son bases contrasubversivas para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona del Braen, al amparo de este dispositivo legal. Antes de dar lectura a la siguiente pregunta, la Presidencia saluda a la delegación de la Asociación Civil Fútbol Club Real Tahuantinsuyo Braem, del Centro Poblado Mantaro, Pichari, Cusco, que se encuentra en las galerías del hemiciclo. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. Para que el ministro diga si la creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas flexibiliza las compras calificadas de secretas, ya que se encuentra entre sus funciones proponer al ministro de Defensa las contrataciones que deben ser calificadas de secretas. Su respuesta, señor ministro. La creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas no flexibiliza las compras calificadas de secretas, pues éstas seguirán efectuándose de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado y al Decreto Supremo 205/2012, que establece la relación de bienes y servicios que podrán contratarse de manera secreta. La Agencia de Compras, de acuerdo a sus funciones,
propondrá la lista general de contrataciones para su aprobación por decreto supremo refrendado por el ministro de Defensa y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Este listado debe ceñirse al procedimiento establecido en el literal D del artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que exonera de los procesos de selección a las compras con carácter de secreto militar o que por razones de orden interno deban mantenerse en reserva. La ejecución de dicho proceso estará a cargo de la Agencia de Compras, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República, como se ha venido desarrollando desde hace más de 10 años. Las compras calificadas de secretas se efectuarán solo del proceso de selección. Por lo tanto, los actos preparatorios y los contratos que se suscriban como consecuencia de aquello deberán cumplir estrictamente con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo en el proceso de selección correspondiente, conforme a lo indicado en el artículo 135 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A mayor abundamiento, la normatividad que regula las contrataciones con carácter de secreto militar, específicamente la Ley de Contrataciones y su reglamento, así como el Decreto Supremo 052/2001, modificado por el Decreto Supremo número 205 del 2012, establecen que dichas contrataciones no solo son remitidas a la Contraloría General de la República para su revisión, sino que se requiere de la aprobación previa, repito, que se requiere de la aprobación previa de la Contraloría General de la República para poder efectuar esa adquisición. Este es un mecanismo de control establecido por el Gobierno de transición y ese procedimiento no será modificado por el actual Gobierno. En ese sentido, el sector defensa, dentro del cual está comprendida la Agencia de Compras, continuará aplicando la Ley de Contrataciones y su reglamento, el Decreto Supremo 052, modificado por el Decreto Supremo 205/2012. Siguiente pregunta. Pregunta número 31. Para que el ministro diga si la razón de la creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es igualmente facilitar los contratos internacionales y compras de gobierno a gobierno, con el propósito de eludir la Ley de Contrataciones del Estado. Su respuesta, señor ministro. Gracias, señor presidente. La Agencia de Compras tiene por objetivo central lograr una eficiente y transparente contratación de los bienes y servicios, obras y consultorías que requieren las Fuerzas Armadas. Es decir, la Agencia de Compras permitirá que el Estado peruano cuente con un organismo técnico especializado en contrataciones que efectúe las adquisiciones estratégicas de las Fuerzas Armadas dentro del marco legal vigente dispuesto en su norma de creación y cumpliendo los principios logísticos de oportunidad, transparencia y eficiencia en el gasto. Por esta razón, su creación no tiene como propósito eludir la Ley de Contrataciones del Estado, sino por el contrario, tal como lo he manifestado, el Decreto Legislativo 1128 crea el marco jurídico adecuado para las contrataciones en el mercado extranjero, incluyendo las de gobierno a gobierno, las mismas que se encuentran fuera del alcance de la Ley de Contrataciones del Estado actualmente. En efecto, el artículo 3 de la mencionada ley establece expresamente que las contrataciones que se realicen con proveedores extranjeros por no existir oferta en el mercado nacional se encuentra fuera del alcance de la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, la 30ª disposición final y complementaria de la Ley 29951, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2013, señala que en las contrataciones de gobierno a gobierno no es de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado. Como se desprende de lo antes señalado, la referida modalidad de contratación no cuenta con un procedimiento en la normativa de contrataciones del Estado vigente. La norma de creación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas establecerá que los contratos en el mercado extranjero serán regulados por la normatividad interna
que aquella emita, la misma que establecerá la participación activa del Sistema Nacional de Control a través de la presencia de la Oficina de Control Interno dentro de la estructura orgánica de la Agencia de Compras. Es importante señalar que previamente a la emisión del reglamento hemos pedido la opinión a la Contraloría General de la República a fin que las normas de la Agencia de Compras sean coherentes con el marco legal en materia de contrataciones y control gubernamental. Siguiente pregunta. Pregunta número 32. Para que el ministro diga si, en el marco de las compras de gobierno a gobierno en su sector, han sido contratadas empresas privadas con el aval del gobierno, como ha ocurrido en el sector interior. No. Su respuesta, señor ministro, es no. Gracias. Adelante, por favor, la siguiente pregunta. Pregunta número 33. El artículo 12 del Decreto Legislativo 1129 cierra todo acceso a información pública sobre seguridad y defensa nacional. Que diga el ministro cómo es esto compatible con el derecho de acceso a la información pública protegido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. La Constitución Política del Perú establece expresamente en su artículo 2, inciso 5, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que tiene la clasificación de secreto la información que se sustente en razones de seguridad nacional, que sea base fundamental para garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y subsistencia del sistema democrático. El artículo 12 del Decreto Legislativo 1129 debe ser necesariamente concordado con lo precisado en el artículo 20 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 037-2013 de fecha 3 de abril de 2013, es decir, el reglamento del Decreto Legislativo 1129 permite interpretar de manera única y correcta que la condición de secreto a que alude la ley debe restringirse solo a las excepciones previstas por la Constitución y el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siguiente pregunta. Pregunta número 34. Para que el ministro diga cuáles son las razones por las que, vía Decreto Legislativo 1129, retornó la cultura del secretismo al haberse prohibido todo acceso a la información respecto a las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en claro retroceso a la regulación anterior, contenida en el artículo 13 de la Ley 28.478, que armonizaba el acceso a la información pública de dicho Consejo con lo regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su respuesta, señor ministro. Reitero, señores congresistas, que dicha norma se debe interpretar al amparo del artículo 2, inciso 5 de la Constitución y del artículo 20 del reglamento del Decreto Legislativo 1129, aprobado por Decreto Supremo número 37-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta última norma ya aclaró cuáles son los alcances de la clasificación de la información que se trabaja en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por tanto, el artículo 12 del Decreto Legislativo 1129 se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución, la cual señala que se puede exceptuar del acceso público a la información, la información que afecte la seguridad nacional, norma que debe ser concordada con los parámetros establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siguiente pregunta. Pregunta número 35. Mediante la Ley 29.915, el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo facultades para legislar en temas de seguridad y de fortalecimiento del sistema de defensa nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
diga el ministro de qué manera, en el marco de esta norma, se han transferido competencias de la autoridad portuaria a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI. Su respuesta, señor ministro. Señor presidente, con relación a los aspectos vinculados a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, que son eminentemente técnicos, permítame hacer una introducción y precisiones sobre las funciones que realiza DICAPI y su relación con la Autoridad Portuaria Nacional, APN. Como se puede ver, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, DICAPI tenía establecidas desde la promulgación de la Ley 26620 del 9 de junio de 1996 las funciones fundamentales que se muestran en el gráfico, las cuales no han cambiado en absoluto con el Decreto Legislativo 1147. Dichas funciones son: 1. La protección de la vida humana en el mar. 2. La protección del medio ambiente. 3. La seguridad en el medio acuático. Dichas funciones no tienen relación alguna con la operación y eficiencia de los puertos, tarea que nunca fue ni será de DICAPI, por lo que resultan falsas las afirmaciones que señalan a DICAPI como responsable de la falta de desarrollo portuario antes de la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, APN. Por el contrario, la eficiencia en la inversión y modernización de los puertos son responsabilidad de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, cuya finalidad y funciones están perfectamente definidas y delimitadas en el artículo 1 de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, de fecha 7 de febrero del 2003. Estando orientadas a promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan los puertos. En este contexto, señor presidente, la Autoridad Portuaria Nacional ejerce un rol promotor empresarial para la realización de actividades y servicios portuarios, conforme al objeto, finalidad y ámbito de aplicación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, garantizando los principios de libre competencia y transparencia en la presentación de servicios portuarios establecidos en el artículo 14 de la citada ley. En conclusión, señores congresistas, tal como se puede observar en esta diapositiva, las fronteras de las funciones de cada una de las autoridades están claramente definidas y separadas, y el Decreto Legislativo 1147 así lo establece, por lo que las declaraciones y la campaña de desinformación que señala que la administración de los puertos del país pasaría a manos de DICAPI, militarizando de este modo dichos puertos, resulta completamente errada y falta de sustento. Prueba de ello es que han pasado casi 8 meses desde la entrada en vigencia del decreto legislativo y las actividades portuarias se vienen desarrollando sin ninguna alteración a las operaciones portuarias y comerciales. De lo expuesto pueden dar fe los principales operadores portuarios del país, quienes mantienen una magnífica relación de cooperación con la Marina de Guerra. DICAPI no tiene injerencia alguna en los procesos que hacen más competitivos o eficientes los puertos, ni con la definición de sus tarifas, y menos con las facilidades o la problemática que tenga un puerto para conectarse con los almacenes u otras áreas logísticas en tierra, todo lo cual es competencia única y exclusiva de la APN y no ha variado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1147. Concluida esta explicación técnica y atendiendo a la pregunta 35, señor presidente, cabe indicar que la Ley 29915 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros aspectos, lo relacionado con el fortalecimiento institucional del sector defensa de las Fuerzas Armadas. En ese sentido,
siendo la Dirección General de Capitanías y Guardacostas uno de los órganos de línea de la Marina de Guerra del Perú. Su fortalecimiento está específicamente enmarcado dentro de las facultades conferidas porque el Decreto Legislativo 1147 no hace más que reforzar las competencias de DICAPI, delimitándola en ámbitos no comerciales como son la administración del catastro único de áreas acuáticas, los temas relacionados a la seguridad de la vida humana en el mar, la protección y prevención de la contaminación del medio ambiente acuático y la represión de actividades ilícitas en el mismo. Dentro de este marco general, las competencias que específicamente se han transferido a DICAPI son la apertura y cierre de puertos, ya que la decisión de cerrar un puerto obedece solo a razones de seguridad cuando las condiciones meteorológicas hacen riesgosa la maniobra de las naves. De esta manera se busca prevenir accidentes para preservar la vida humana y evitar la contaminación del medio acuático. Debe resaltarse, señor presidente, que la única entidad que tiene los medios para pronosticar estas condiciones es la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, quien la transmite directamente a los usuarios, llegando con mayor anticipación que cuando la Autoridad Portuaria Nacional participaba como intermediario. Asimismo, conviene aclarar que la apertura y el cierre del puerto solo se ciñe a limitar las maniobras de entrada y o salida sin afectar las labores internas del puerto como la carga y descarga de las naves. La autorización de uso de áreas acuáticas transferida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la cual se unifica la responsabilidad a nivel nacional, como fue hasta el año 2008, y consolida un catastro y procedimiento único, ya que las autorizaciones de uso de área acuática para otras actividades como maricultura, instalación de plataformas, muelles recreativos, muelles pesqueros, tuberías submarinas y otros, siempre han estado a cargo de DICAPI. Reincorpora la obligación de presentar los estudios hidrooceanográficos y de maniobra como requisitos para la autorización de uso de áreas acuáticas, asegurando de esta forma que los puertos se construyan con el menor impacto posible sobre las costas del Perú para no afectar otras actividades acuáticas en beneficio de todos los peruanos. Es decir, que no vuelvan a suceder casos como las playas Las Delicias en Trujillo y La Herradura en Chorrillos, que prácticamente han desaparecido. Debo reiterar que la transferencia de dichas funciones no corresponde a una intención de militarizar los puertos. En el Decreto Legislativo 1147 no se contempla ninguna posibilidad o situación que pueda permitir la intervención militar o presencia de efectivos castrenses en las actividades que se realizan dentro de los puertos comerciales. Siguiente pregunta. Pregunta número 36. El decreto en cuestión permite a la DICAPI tener injerencia en el tráfico acuático, la competencia de cerrar puertos, de participar en el proceso de recepción y despacho de naves, así como de zarpe y arribo de embarcaciones, aprobar estudios para la ejecución de infraestructura portuaria. Diga el ministro por qué no se convocó para elaborar el citado decreto legislativo al órgano técnico normativo del Sistema Nacional de Puertos, a los gremios y a las instituciones vinculadas con el comercio exterior para conocer la incidencia de la norma en sus respectivas actividades. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Sí existió coordinación entre los sectores transportes y defensa. A raíz de la emisión en el año 2003 de la Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, se generaron diversos conflictos de competencia que afectaban a los usuarios, toda vez que las actividades acuáticas no solo son portuarias. Con la finalidad de solucionar dichos conflictos en beneficio de todas las actividades en el ámbito acuático, durante el año 2012 se realizaron diversas reuniones de trabajo entre representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sector al cual pertenece la Autoridad Portuaria Nacional, y del Ministerio de Defensa,
orientadas a modificar conjuntamente la Ley 26620, Ley de Control y Vigilancia de Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, así como la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y sus reglamentos. Estas reuniones partieron por definir específicamente los ámbitos y alcances de las actividades que debía desarrollar cada una de las respectivas instituciones para asegurar que no se superpusieran funciones y que se dedicaran únicamente a lo especificado en sus respectivas competencias. Previa a la emisión del Decreto Legislativo 1147, también se concordó su redacción bajo la supervisión y participación de la Presidencia del Consejo de Ministros con los sectores producción, relaciones exteriores, comercio exterior, economía y finanzas, justicia, ambiente y cultura. También se desarrollaron reuniones de trabajo con las cámaras de comercio de Lima, COMEX, CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias, en las cuales se dieron a conocer los alcances de la norma, recogiéndose los comentarios e inquietudes de los diferentes gremios a quienes se les explicó que la nueva normativa permitiría la simplificación de trámites sin producir incremento de costos. De igual forma, luego de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1147, DICAPI efectuó reuniones de trabajo con la comunidad marítima y portuaria el 21 de febrero y el 14 de marzo de este año, a los cuales se les brindó una explicación detallada sobre la citada norma y se les presentó el proyecto de reglamento invitándolos a que presentaran sus recomendaciones. Como puede advertirse, las acciones realizadas antes y después de la publicación de la norma confirman que hubo la voluntad de socializarla y recibir los aportes de la comunidad marítima y portuaria, demostrando que en ningún momento se tuvo una posición arbitraria. Siguiente pregunta. Pregunta número 37. Para que el ministro diga qué problemas o riesgos han existido en los puertos que sirvan de sustento al argumento de seguridad de la vida humana, en qué se basa el Decreto Legislativo 1147 y qué relación guardan las competencias conferidas a la DICAPI con la seguridad nacional. El Decreto Legislativo 1147 no tiene relación alguna con posibles problemas o riesgos en la zona terrestre de los puertos. Velar por la seguridad de la vida humana en el mar es una de las funciones principales de DICAPI, la cual, además de estar establecida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1147, es una obligación del Estado, es un compromiso internacional derivado de convenios internacionales como el de seguridad de la vida humana en el mar, adoptado por nuestro país mediante Decreto Ley 22681 de fecha 18 de septiembre de 1979, así como del compromiso de velar por el área de búsqueda y rescate en el mar, como se puede apreciar en la pantalla, y que se extiende incluso más allá de nuestro dominio marítimo hasta las 3.000 millas marinas de nuestras costas, dentro de la cual se debe auxiliar a cualquier embarcación que lo requiera, así como proporcionar la información que permita una navegación segura. Finalmente, se ha pretendido tergiversar o desinformar sobre el término seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático, tratando de relacionarlo con la seguridad y defensa nacional bajo el argumento que el citado decreto legislativo excede las facultades delegadas por la Ley 29915 para buscar militarizar los puertos, aspecto que, como ya se ha explicado, carece de veracidad. Siguiente pregunta. Pregunta número 38. Para que el ministro diga si la DICAPI está preparada, tiene la capacitación y competencias requeridas para ejercer las funciones de recepción y despacho de naves de buques comerciales, gestión portuaria y administración de los servicios portuarios que se le han transferido sin afectar la competitividad del país. Su respuesta, señor ministro. Gracias, señor presidente. DICAPI sí está preparada.
tiene las competencias, los medios y la capacitación requerida para la recepción y despacho de naves, pues cumplía esa función antes y después de la creación de la Autoridad Portuaria Nacional. Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1147 no ha cambiado nada sobre este aspecto. DICAPI participa como parte de la obligación que tiene todo Estado de verificar que toda nave llegue a sus costas, cumpla con los estándares establecidos por la Organización Marítima Internacional a través de los convenios internacionales de los que el Perú es parte, lo que implica revisar que todos los equipos para proteger a su tripulación en caso de la ocurrencia de un siniestro se encuentren en buenas condiciones, que cuente con todos los certificados que acrediten la condición de navegabilidad y seguridad de la nave en sí. Del mismo modo, que cuente con todos los equipos necesarios para prevenir o mitigar cualquier tipo de contaminación, así como que toda su tripulación tenga los títulos que los habiliten para desempeñar sus cargos a bordo. Además de ello, debe mencionarse que también participan en la recepción y despacho de una nave de la Dirección de Migraciones, la Intendencia de Aduanas, la Dirección de Sanidad Internacional, todas ellas para asumir funciones propias de su sector dentro del proceso de recepción y despacho de naves. En este punto es necesario destacar que DICAPI no cobra tasa alguna por su participación en la recepción y despacho de naves, y esta se realiza sin afectar las operaciones portuarias. Respecto a la gestión portuaria y administración de los servicios portuarios, el Decreto Legislativo 1147 no ha transferido competencia alguna a DICAPI relacionada con dichos temas, por lo que el transporte marítimo, el comercio exterior y la competitividad de los puertos nacionales siguen siendo tareas de la Autoridad Portuaria Nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 39. El Decreto Legislativo 1147 establece en el segundo párrafo de la tercera disposición complementaria que forman parte del financiamiento de la DICAPI los recursos directamente recaudados por concepto de tasas y multas. Sin embargo, la Ley de Delegación de Facultades 29.915 no contemplaba la posibilidad de crear nuevos tributos, como es el caso. Asimismo, el artículo 170 de la Constitución establece que la ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de lo que se desprende que las Fuerzas Armadas se financian con recursos del Tesoro Público. Diga el ministro entonces cómo se explica considerar esas tasas como recursos de la DICAPI, si ello contraviene clamorosamente el mandato expreso de la ley y la Constitución. Su respuesta, señor ministro. Señor presidente, si me permite complementar la pregunta anterior, porque mientras tomaba un sorbo de agua, el relator pasó a leer la siguiente pregunta. No, fui el que se confundió su pausa con el fin de la respuesta, pero termine por favor su respuesta e inmediatamente empalma con la respuesta. Gracias, señor presidente. Finalmente, se debe reiterar que ningún puerto comercial estuvo, está o estará sometido a la administración de DICAPI, ni tendrá presencia alguna de personal militar en sus instalaciones. Los puertos comerciales dependieron de NAPU y ahora de la Autoridad Portuaria Nacional, competencia de esta última que no ha cambiado en absoluto ni se verá afectada con la vigencia del Decreto Legislativo 1147. Con relación a la pregunta número 39, señor presidente, el Decreto Legislativo 1147 no considera la creación de nuevos tributos o tasas. Su tercera disposición complementaria final solo repite las mismas formas de financiamiento de DICAPI que ya estaban plasmadas en los artículos 7 y 8 de la Ley 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, publicada el 9 de junio de 1996. Las tasas que actualmente cobra DICAPI son las mismas que antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1147.
y a su vez son una de las más bajas de toda la región. Es pertinente aclarar que cualquier ajuste al monto de las mismas no dependerá de DICAPI, sino que requerirá de la opinión y aprobación del sector defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas y también de la Presidencia del Consejo de Ministros. De no haberse incorporado dicha disposición complementaria, que como repito ya existía, se habría dejado sin base legal la recaudación de la forma que ya viene efectuando debido a que la ley 26620 ha sido derogada por el propio decreto legislativo 1147. Habiendo concluido con absolver el pliego interpelatorio, señor Ministro de Defensa, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Señor presidente, colegas, el día de ayer escuché al ministro que asiste el día de hoy a este Congreso en calidad de interpelado decir que no aspira a vivir en París o a vivir en Tokio. Sí, pues, está clarísimo que a lo máximo que aspira el señor Cateriano es a que la primera dama le dé luz verde para poder actuar, y luego de recibirlo muy jubiloso llame para dar la buena nueva. Es tan capaz que luego hasta lo chuponean desde su propio partido, con lo que queda en evidencia que nadie lo respeta. Congresista Becerril, con toda gentileza le están solicitando un retiro de la palabra. Vamos a preguntar justamente cuál es la palabra que desean que se retire. El congresista tiene su tiempo, congresista. El congresista Gamarra está pidiendo un retiro de la palabra. Quisiéramos saber a qué se refiere. Señor presidente, la interpelación es un ejercicio de las minorías para tratar de absolver las dudas o los cuestionamientos que se realicen sobre algún hecho o sobre alguna gestión. Sin embargo, señor presidente, consideramos inapropiado, inoportuno, que a través de las adjetivaciones, señor presidente, que a través de las adjetivaciones, de las calificaciones, se trate de dañar la imagen de las personas. Por eso, señor presidente, ¿cuáles son las calificaciones, señor congresista? Por favor. Pido que retire el señor congresista Becerril, solicito que retire toda la frase en su conjunto, porque es totalmente, señor presidente, a ver, totalmente agresiva. Con la disculpa de caso, congresista, daña quisiéramos, la imagen. si fuera tan amable, escuchar a la mesa. Quisiéramos saber cuáles son exactamente los términos que se han considerado ofensivos o las referencias, para que así el congresista Becerril pueda tener claro a qué se refiere, y según eso le solicitamos el retiro de las palabras. Presidente, ha dicho el congresista que a lo máximo que puede alcanzar el señor ministro es a aceptar aparentemente las órdenes de la primera dama. Eso, señor presidente, daña la imagen, la honra de las personas. Estamos cayendo, señor presidente, en un debate que no tiene, no tendría la altura correspondiente. Congresista Becerril, ¿ha especificado cuál es el punto que ha causado esta molestia? Yo le solicito que retire esa palabra y continuamos con su intervención, presidente. Presidente, no tengo en realidad nada que retirar porque no hay ninguna frase ofensiva, ninguna, presidente. Así es que voy a continuar. Presidente, me pide interrupción, presidente, la colega Marta Chávez, y la otra interrupción, el colega Javier Velázquez. Presidente, a ver, señores congresistas, a ver, la persona que siente ofendida generalmente es la que pide el retiro por esa expresión que sí la considero vulnera, en cierta forma, al gobierno que él representa. Simplemente porque se continúe con el debate que debe ser alturado y transparente, le solicito
apelo al congresista Becerril para que esa frase específicamente sea retirada por el bien de del desarrollo de esta sesión. Me pidió interrupción, presidente, la colega Marta Chávez y el colega Javier Velasco. Ha pedido el retiro de la palabra, se lo estoy solicitando con toda cordialidad, señor congresista Becerril. A ver, vamos a leer el reglamento, por favor, señor relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. A ver, nos tranquilizamos un poquito. De repente la apreciación de los congresistas de la bancada fujimorista puede ser cierta, pero también hay una sensibilidad que ha sido afectada. Y solamente en aras de mantener, en aras a que esta sesión se mantenga, le solicito el retiro de ese término específico, si fuera tan amable, al congresista Becerril, para que podamos continuar con el debate. Presidente, en primer lugar, que me reponga mi tiempo, presidente, para comenzar. Que me reponga mi tiempo para comenzar, presidente. El tiempo está en pausa. Estamos tratando de solucionar este incidente, congresista, nada más. Presidente, lo que pasa, voy a retirar, presidente. Me quitan toda la dilación, presidente. Por lo tanto, que me regresen mis 6 minutos para comenzar, presidente. ¿Oye? Regresen. Bien. Quisiera saber si esto constituye un retiro de esas palabras o no. Retira la palabra. Muchas gracias. Presidente, mi tiempo, por favor. Se le restituye el tiempo, por favor. Terminado el incidente. Continúe con esta vista. Una interrupción, la colega Marta Chávez, y una interrupción, el colega Kenji Fujimori, presidente. Tiene el uso de la palabra la Marta Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. En realidad, estamos refiriendo hechos. Si la gente se siente ofendida por hechos, que los traten de borrar ellos. No se pueden borrar los hechos. Simplemente se ha hecho alusión a lo que ha quedado grabado en un audio. Y ese audio es nada menos que una grabación a quien ejerce un puesto de singular importancia. Si se filtran esos audios en que le pide luz verde a una primera dama, eso debe ser ofensivo no para nosotros, para ustedes, por intermedio de la presidencia. Es a su presidente, al señor Ollanta Humala, que es un ministro de defensa, primero, se deje chuponear, segundo, que obvie al presidente del Consejo de Ministros y obvie al propio presidente de la República y le pida la luz verde para temas importantes a quien no ha sido elegida. Puede ser la esposa, la cónyuge. Y veo que acá el señor ministro Cateriano ha hecho mucha comparación entre el gobierno aprista y el gobierno actual. Pues compare también la actitud de las primeras damas. Puede concluir, congresista. Las primeras damas nunca han tenido el protagonismo y no es que le sea favorable al presidente Humala, no. Y se lo decimos aquí a nivel de corrección entre personas que quieren el bien del país, porque si no quisiéramos el bien del país, allá él que pierda toda clase de liderazgo ante la opinión pública. No es conveniente para el país, no es conveniente para el Perú que haya una primera dama que parece que tomara las decisiones en lugar del presidente de la República. Congresista Fujimori. Señor presidente, yo me pregunto qué le ha pasado al ministro recomendado por el Marqués de la Decencia y la Democracia para que se transforme, para que se convierta en un ministro secretario que obedece y se somete a la luz verde de una señora que no ha sido elegida por nadie, señor presidente. ¿Qué pasó con la legalidad, la independencia que ese ministro decía defender? Señor presidente, quizá hoy
no podríamos pedir la censura del señor Cateriano, porque es un ministro secretario, pero no podemos tener ni un día más a un ministro tan chuponeado y tan vulnerable como es el ministro de Defensa. Señor presidente, no podemos tener ni un minuto más a un ministro tan arrogante que prefirió no investigar. Termine, congresista. Gracias, señor presidente. Congresista Becerril, continúe. Gracias, presidente. Entonces solamente me voy a ceñir a decirles que todo el Parlamento y todo el país escuchó cuando al ministro de Defensa fue chuponeado, no sabemos por qué, y en el cual decía, pues efectivamente, decía claramente en la televisión que ya Nadine, la primera dama, le había dado luz verde y que ya podía comprar. Lo lamentable es que después de este chuponeo y este audio, también parece que le dio amnesia porque no recuerda con quién conversó. A grandes rasgos, ese es el ministro de Defensa de este gobierno, quien en el año 2012 pidió facultades para legislar. Y en el tema del terrorismo, tenemos, por ejemplo, que el presupuesto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el terrorismo del año 2013 es de 56.380.597. ¿Cuánto se ha ejecutado? El 7.4%. El presupuesto del ejército peruano para la lucha contra el terrorismo es de 174.990.000, solo se ha ejecutado el 22%. De igual, el presupuesto de la Marina contra el terrorismo solo se ha gastado el 29.2%. Y lo que es más grave aún, el presupuesto de la FAP contra el terrorismo tan solo se ha ejecutado el 7.3%. Estas cifras, la verdad, que dan vergüenza. Más aún, el señor ministro interpelado hoy día, desde julio de 2012 hasta enero de 2013, hasta donde tenemos información, ha viajado al exterior 32 días y al interior 7 días. Vale decir, en 164 días de gestión ha estado de viaje 39 días, que hace un porcentaje de 24% fuera del ministerio. Digo yo, qué buena gestión va a poder realizar en todo caso si para más fuera del ministerio. En el tema sobre el servicio militar, mediante el decreto legislativo 1146, de voluntario lo convirtieron en discriminatorio, y como es el gobierno de la inclusión social, incluyeron solo a los más pobres del país, incluyeron ahí a los que no tienen para pagar los 1.850 soles, también incluyeron a los estudiantes de los diversos institutos del país. Y quienes no aceptan esta inclusión como regalo de este gobierno, reciben a ser confinados a la muerte civil, ya que no podrán ejercer ningún derecho ciudadano. Cuando al interpelado se le critica por estas decisiones, reacciona y sale en los medios como un león. Sin embargo, con la primera dama se vuelve un gatito faldero, tal como ocurrió el día jueves 25, cuando Congresista jura... Mi tiempo. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente,
creo que este Congreso, señor presidente, tiene que tener un mínimo de respeto para las personas. El señor ministro ha venido y está respondiendo y pido que se retire la frase gatito faldero. Me parece una falta de respeto a la dignidad de una persona. Así es, respetos guardan respetos. Nosotros no lo estamos insultando al señor. Retirar las frases que pidió la congresista Espinosa. Retiro la frase gatito faldero y como quieren escuchar, les diré pues, sale como un fiero león entonces a defender sus fueros. ¿Eso quieren escuchar? Eso les digo. Concluya, congresista Becerril. Tranquila. El día jueves, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Y también, presidente, mientras juramentaban las 3 nuevas ministras, acá el ministro se vio obligado a abandonar el acto protocolar sin dudas ni murmuraciones por orden expresa, como todos lo vimos, de la primera dama, o también eso es mentira. Lo que hace el ministro Cateriano es grave, porque en realidad en toda la historia republicana del país nunca se ha visto que los ministros se subordinen a una primera dama. Congresista Becerril, le están pidiendo que retire las palabras ofensivas. Yo le ruego tratar de viabilizar el pleno evitando palabras insultantes. ¿Qué frase, congresista Tevez? Señor presidente, aquí tenemos que darle un nivel al Congreso. Pido que retire, porque aquí estamos en el Poder Legislativo y repite más de 4 veces primera dama. Aquí está el ministro de Defensa que ha venido a responder y que se dirija al ministro de Defensa. Pido que retire la palabra primera dama, porque aquí no está la primera dama, congresista Becerril. Y hágalo con mucha educación, porque el pueblo espera eso. Congresista Becerril. Si le parece ofensivo, también lo retiro, presidente. Concluido el incidente, puede continuar. Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle al señor ministro que se comporte como un verdadero ministro de Defensa. Está bien que sea civil, pero que respete el uniforme militar, que respete a la tropa, que respete a los cuarteles y que en realidad asuma el cargo que lo han dado, no como de repente un secretario, sino con la entereza que debe manejarse. Por todo ello, presidente, y con vergüenza ajena, le pido por dignidad y decoro que renuncie al cargo que le ha quedado demasiado grande. Y de igual manera, cuyo mismo síndrome tiene el cerro a la izquierda de Juan Jiménez, ya que este es el gabinete de los felinos, no por lo de leones, sino porque actúan como gatitos fieros falderos de Nadine Heredia. Gracias, presidente.